los delitos patrimoniales aspectos problemáticos jurisprudenciales. Evidentemente, por el tiempo, por la dinámica del tiempo, no va a ser posible abarcar todos los delitos patrimoniales. Conocemos que el delito contra los patrimonios es bastante amplio, es más, contiene 11 capítulos. Lo que vamos a plantear esta tarde-noche es hacer una revisión de todas estas circunstancias problematizadas y que han merecido una atención y pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de la República. De esa manera iremos viendo cuáles han sido las posturas y decisiones que ha tomado la Corte Suprema respecto a algunos delitos contra el patrimonio, y en ese hilo de entendimiento vamos a desarrollar este primer encuentro virtual en Loreto. Muy bien. Lo primero que se problematizó y se discutió en cuanto a los delitos contra el patrimonio fue respecto al bien jurídico protegido. Es decir, si para que exista protección por parte del derecho penal respecto a los delitos patrimoniales, podría acogerse a aquellas acciones que no provienen de un fin lícito, es decir, que tengan un fin ilícito. ¿Qué pasó? En la doctrina siempre se cuestionaba, siempre se postulaba de que el derecho penal también puede proteger aquellas conductas que tengan fin ilícito, independientemente de la moralidad del sujeto pasivo en el contexto de los delitos patrimoniales. Por otro lado, contra esta postura, habían los que señalaban que no es posible dar cobertura penal a aquellos actos donde el sujeto pasivo se autoponía en una autopuesta en peligro, y por lo tanto el derecho penal no podría dar una protección a esos bienes jurídicos. Este primer pronunciamiento muy importante de la Corte Suprema se dio en la casación 421-2015 Arequipa. ¿Cuál fue el caso que motivó que la Corte Suprema se pronunciara sobre este aspecto que estamos realizando? Se trata sobre el caso del alcalde de la municipalidad del distrito de Vitor, quien había sido comunicado por una presunta trabajadora de la Contraloría para manifestarle que iban a realizar un examen de control en su labor, en su gestión de alcalde. El alcalde, para evitar que se realice esta visita de control, a contraprestación debía de realizar un pago en dinero, como efectivamente en los hechos lo había realizado. Resulta que esta trabajadora, esta supuesta trabajadora, no era de la Contraloría, por lo tanto, el alcalde decidió denunciarlos a ellas y otras personas más. En primera instancia, esta persona fue condenada por el delito de estafa. En segunda instancia, fue confirmada esta condena por el delito de estafa por la presunta trabajadora y todos otros sujetos más que participaron. Llegó a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema justamente lo que se discutió era si esa acción con fines ilícitos del supuesto engaño que se había autopuesto la víctima podría ser sujeto de protección del derecho penal. Podría ser sujeto de protección del derecho penal. Repito, lo que la Corte Suprema analizó en esta oportunidad es que si estas conductas de supuesto engaño del sujeto activo podrían merecer protección por el derecho. Lo que la Corte Suprema nos dijo es, desde una interpretación literal del delito de estafa, en armonía con el ordenamiento jurídico y en consideración de la teoría de la imputación objetiva, concluyó que el ordenamiento jurídico no tutela los casos de denominados estafa de actos ilícitos. Consideró que son acertadas aquellas posiciones que postulan a que la estafa que recae en actos ilícitos deben de carecer de protección penal. Lo contrario implicaría brindar tutela jurídica a negocios o contrataciones con contenido intrínsecamente ilícitos y en muchos supuestos delictivos. Por lo tanto, señaló la Corte Suprema, solo podrán ser tutelables los casos donde el perjuicio que genera es producto del engaño que proyecta una realidad falsa, pero de apariencia ilícita. Con esto, la Corte Suprema nos da una gran pauta para desarrollar
todos aquellos casos que se vienen presentando cotidianamente, no solamente en Loreto, sino en todo el Perú. ¿A qué casos nos referimos? Aquellos casos donde se recibe una llamada telefónica bajo la apariencia de que un familiar habría sido detenido por la policía transportando droga o clorhidrato de cocaína o cualquier ilícito penal como contrabando, y se encontraba detenido, y para ello se requiere una suma de dinero para dejarlo en libertad. Muchas veces algunas personas incautas caen en este engaño y van y depositan una determinada suma de dinero. En este pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación 421-2015 Arequipa, ya nos marca una línea interpretativa a seguir. ¿Cuál es? Que esos actos ilícitos donde la víctima, entre comillas víctima, se autopone en peligro, pero no solamente se autopone en peligro, sino que incurre a actos no lícitos, porque pagar, entre comillas, a un policía para soltar a un familiar, si es que en la realidad de los hechos se está involucrado en un ilícito, es un acto de corrupción. Entonces, si luego no me cumplen con ese ofrecimiento o ese incumplimiento es falso o ese ofrecimiento es falso, no puedo yo alegar estafa. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema en su línea de entendimiento ha señalado que las estafas de actos ilícitos no son protegibles por el derecho penal. Esta línea de interpretación que ahora nos da la Corte Suprema es muy importante para desarrollar y resolver casos tanto a nivel fiscal como a nivel judicial. Pero ojo, pongo el acento aquí. Esto es una casación del año 2015. Sin embargo, años anteriores, ya luego lo vamos a ver seguidamente, la Corte Suprema tuvo otro pronunciamiento diferente a este. Luego lo vamos a analizar sobre ese aspecto. Seguimos. Ya vimos lo referido a la tutela lícita del bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio. Ahora veamos el momento consumativo en el delito de robo y hurto. Esto fue quizás uno de los primeros pronunciamientos que emitió la Corte Suprema allá por los años 2005. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que se discutía en aquellos momentos? Ustedes conocen que en la Corte Suprema existen diferentes salas. Las salas tienen la potestad jurisdiccional de emitir jurisprudencia vinculante, tanto en el antiguo código como en el nuevo código. En el antiguo código, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, podían emitir jurisprudencia vinculante en el marco del artículo 301. No había ningún problema. Pero una sala podría, por un lado, emitir un pronunciamiento vinculante y la otra sala de ese mismo tema podría emitir un pronunciamiento contrario al mismo tema. Es por ello que el Código de Procedimientos Penales preveía la posibilidad de emitir sentencias plenarias. Es decir, ¿en qué contexto se daban estas sentencias plenarias? Cuando una sala suprema sobre un mismo tema decía A y la otra sala suprema sobre un mismo tema decía B. Y ambas decían, mis pronunciamientos son vinculantes. Frente a esta contraposición de jurisprudencia vinculante, ambas salas se reunían y emitían una sentencia plenaria. Esto fue el caso del momento consumativo del robo agravado. La primera sentencia plenaria, 1/2005, que se emitió en el marco del Código de Procedimientos Penales y que la Corte Suprema sacó su pronunciamiento. ¿Qué es lo que se discutía en esa sentencia plenaria? Una primera sala señalaba lo siguiente. Ustedes saben que dentro del iter criminis existe la ideación, los actos preparatorios, la ejecución, la consumación y los actos de agotamiento en algunos delitos. Ya sabemos que por regla general la ideación y los actos preparatorios no son punibles por regla general. Hay algunas excepciones que ya luego le podemos conversar. Pero son punibles a partir desde la ejecución. Desde la ejecución, es decir, desde el momento de la tentativa. Entonces, ¿qué pasaba en los delitos de hurto y robo con respecto al momento consumativo? Una sala suprema había establecido que en los casos de hurto y robo se consuma con la sola disposición del bien
de protección de la víctima. Basta la sustracción para que se consuma el delito. Por otro lado, la otra sala decía, no basta con la sustracción de bien para consumar el delito. Se requiere de una disponibilidad del bien. Como hubo estos pronunciamientos contradictorios por parte de la Corte Suprema, mereció una reunión entre ambas salas para emitir una sentencia plenaria. En esta sentencia plenaria finalmente se decidió por la segunda postura. ¿Y cuál era la segunda postura? La segunda postura era que los delitos de hurto y robo se consuman cuando ya existe una disponibilidad potencial material de realizar cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. No basta con sustraerlo del ámbito de protección de la víctima, sino que ya tiene que haber actos de disposición material de la cosa sustraída, que puede ser momentánea, fugaz, pero tiene que haber un acto de disposición. La Corte Suprema se señaló 3 supuestos. Primero dijo, si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo al autor y se recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo. Un ejemplo, si te sustraen una motocicleta, si te sustraen un automóvil, sales y ves que ya te sustrajeron y luego 1 o 2 horas la policía recupera tu bien, recupera tu motocicleta, tu automóvil. Pese a haberse recuperado la motocicleta, pero ya hubo disponibilidad del bien, ese hecho ya está consumado. Segundo supuesto que estableció la Corte Suprema. Si el agente es sorprendido en flagrante y perseguido inmediatamente sin interrupción, es capturado con el botín, el íntegro del botín, así como en el curso de la persecución abandona el botín y es recuperado, se quedó en grado de tentativa. Lo que nos dice la Corte Suprema es, cuando se da la sustracción del bien y se da la huida, se da la persecución y es agravio infragante o en la persecución, sea que se recupere el bien o sea que se abandone el bien, estamos en un acto de tentativa. Un tercer supuesto, que es el más importante quizás, cuando la realización del hecho punible se da entre varios autores, ¿qué pasa allí? La Corte Suprema señaló lo siguiente: si perseguidos los partícipes en el hecho, es detenido solo uno de ellos, pero otros logran escapar con el producto de robo, el hecho se consumó para todos. El hecho se consumó para todos. Repito, si son varios partícipes en el hecho punible, se detienen algunos y los demás huyen con el íntegro del botín, se consuma para todos, aun cuando alguno de ellos se la haya podido capturar en flagrante delito. Pero como otros han huido con el botín, se consuma para todos. Estas son las reglas que estableció la Corte Suprema para el momento consumativo del hurto y robo. ¿Y por qué es importante determinar este momento? Ustedes ya lo saben, lo conocen. Es para la determinación de la pena y para la prognosis de un futuro prisión preventiva que se podría solicitar. Porque si estamos en el momento consumativo, la prognosis y la pena es diferente a un hecho que se encuentra en grado de tentativa. Muy bien, siguiendo en esa línea de entendimiento, ya que estamos hablando de hurto y robo, uno de los aspectos problematizados que mayor incidencia ha tenido y mayor preocupación y problemática trae es la diferenciación entre hurto y robo. Muchas veces solemos señalar de manera clara y sencilla que lo que diferencia el hurto y el robo es la violencia o la amenaza. Pero no nos ponemos a analizar y a entender qué tenemos que saber por violencia o qué es lo que debemos saber por amenaza. Y esto ya ha sido discutido y ha sido recogido por la Corte Suprema.
La Corte Suprema ha señalado que la amenaza es toda acción encaminada a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia, ojo, es facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. La violencia es causa determinante del desapoderamiento y siempre está orientado a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima. Esta definición que nos da la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3-2008 es muy importante, porque esta definición nos va a permitir a nosotros analizar un caso en concreto cuando estamos frente a un hurto o cuando estamos frente a un robo. Para poder hacer el análisis de ello, nosotros tenemos que indagar como titulares de la acción penal si hubo alguna acción de resistencia de la víctima para su desapoderamiento, si hubo alguna acción destinada o encaminada a neutralizar o a impedir la capacidad de resistencia de la víctima. Ese es el kit del asunto. Más allá del que se diga violencia muchas veces lo tergiversamos y decimos que no hubo violencia, que no, por lo tanto, no es robo. Pero no nos ponemos a analizar qué debemos entender por violencia. Y la Corte Suprema nos ha dicho claramente que la violencia es toda acción destinada a romper la resistencia de la víctima para su apoderamiento de su bien. Habiendo hecho esta premisa, uno de los temas que mayor pronunciamiento ha tenido por parte de la Corte Suprema es el arrebato. ¿Es robo o es hurto? Nosotros en esta era digital estamos conectados a múltiples plataformas jurídicas y vemos constantemente que se pone el arrebato es robo, el arrebato es hurto y no sabemos, por último, si es hurto o si es robo. Y muchas veces creemos que la Corte Suprema ha tenido manifestaciones o pronunciamientos contradictorios, pero no es así. Muchas veces solamente leemos el enunciado o la publicidad, la sumilla, pero no leemos el contenido de los pronunciamientos de la Corte Suprema. Y si nosotros leemos atentamente el contenido de los pronunciamientos, vamos a encontrar el elemento diferenciador de violencia conforme ya lo he venido señalando hace un momento. Entender a la violencia como toda acción para neutralizar la resistencia de la víctima. Entonces, el arrebato sería robo, hurto, más allá de qué considerar robo, arrebato, lo que tenemos que ver es, en el caso concreto, si hubo violencia, entendida esta como la acción tendiente a romper la resistencia de la víctima. Nosotros hemos registrado 3 pronunciamientos por la Corte Suprema, la casación 18-17-2018, el recurso de nulidad 11-17-2018 Junín, el recurso de nulidad 22-12-2017. En estas tres pronunciamientos de la Corte Suprema, los 3 señalan que el arrebato, esa palabra que lo utiliza, que el arrebato es delito de robo. Pero más allá de la sumilla que se utiliza, en cada uno de estos supuestos, el fundamento fáctico que sustenta que estamos frente a un robo es que hubo una acción tendiente a romper la resistencia de la víctima. Hubo una acción destinada a romper la resistencia de una violencia. Sin embargo, días posteriores se publicitó en distintas plataformas virtuales otras recursos de nulidad en las cuales señalaban que el arrebato no era no era robo. Como mención, les puedo decir el recurso de nulidad, la 1649-2017 Lima, la 1280-2018 Lima, la 1280-2018 Lima. Incluso en esta última, en la 2080-2018, se habló del tirón o el zarandeo. Si el tirón o el zarandeo constituye robo o constituye hurto. Entonces, ahí viene el problema, porque
días anteriores habíamos visto que el arrebato es robo, pero luego sale que el arrebato no es robo y tampoco el zarandeo no es robo, pero vemos solamente la sumilla. Tenemos que analizar el hecho en concreto, el fundamento fáctico. Y cuando leemos el fundamento fáctico, por ejemplo, del recurso de nulidad, el 1280-2018, dice: la víctima no dio mayores detalles si fue preguntada respecto a la violencia como elemento determinante del tipo penal. En el otro dice: la sustracción del bien fue tan rápida que solo logró identificar uno a otro sujeto. No sintió la sustracción de su cartera. Entonces, doctores, lo que le quiero en conclusión decir, lo importante que debemos considerar para saber si el zarandeo, si el tirón, si el arrebato constituye un hurto o constituye robo, es el elemento fáctico de que la víctima haya resistido la sustracción de su bien. Si hubo una sustracción del bien, una resistencia para impedir la sustracción del bien, estamos ante un auténtico delito de robo. Pero si no hubo esa resistencia porque la sustracción fue tan rápido que impidió advertir incluso a la víctima de que había sido víctima de una sustracción de su bien, no habrá delito de robo. Ejemplo: una persona está parado en el paradero esperando su bus y va consigo su cartera. Viene una persona y le sustrae la cartera tan rápido, tan fugaz, que ni siquiera puede mostrar ninguna acción de resistencia frente a esa sustracción. Eso constituye un auténtico delito de hurto, porque no hubo una resistencia de la víctima. Pero contrariamente, si la víctima, al sentir ese jalón de su cartera, comienza a forcejear sobre esa cartera, es más, el sujeto comienza a golpear la mano de la víctima, estamos ante un auténtico delito de robo. ¿Por qué? Porque ya hubo una resistencia de la víctima y hubo una acción de violencia del sujeto activo para romper la resistencia de la víctima. Lo importante entonces es determinar si hubo alguna acción encaminada a facilitar o vencer la resistencia de quien opone el apoderamiento. Y quien se opone al apoderamiento es la víctima. Muy bien. Dicho esto, si no existe lesiones, ¿podríamos hablar de que se configuraría el delito de robo? No, señores. Las lesiones no es un requisito, no es un elemento constitutivo para el robo. Ya les puse el ejemplo. Puede incluso presentarse casos que pudieran arrojar lesiones, pero no es robo. ¿Y cómo es esto? En el mismo supuesto que les puse, una persona que está parado esperando su automóvil con una cartera, pasa un sujeto velozmente, raudamente, y jala de la cartera tan rápido que la víctima ni siquiera advierte que ha sido sustraído de su cartera. Pero como esta persona es de un tez blanco, que sufre mucho de los equimosis, le puede dejar un equimosis, ese jaloneo. O una persona que esté con un reloj puede ser arranchado y el solo arranchamiento le puede generar algunas equimosis. Entonces, si va al médico legista, evidentemente va a salir con lesiones, equimosis, 1 o 2 días, pero ello no significa que el hecho que salga con esas lesiones va a significar o va a configurar el tipo penal de robo. Repito, el punto que debemos poner acento es si la víctima resistió a su apoderamiento. Muy bien. Ahora bien, el otro elemento, ya hablamos de la violencia. El otro elemento diferenciador entre el hurto y la violencia es la amenaza. Pero ¿qué debemos entender por amenaza?
cualquier palabra, gesticulación, postura para considerar como un acto amenazante, y por lo tanto ese acto amenazante significaría que estaríamos frente al delito de robo. La Corte Suprema ha tenido la oportunidad nuevamente de pronunciarse en la casación 496-2017, Lambayeque. ¿Y qué ha señalado la Corte Suprema frente a la amenaza como elemento o como criterio diferenciador para el delito de hurto y robo? Primero ha señalado que la amenaza tiene que ser de una entidad suficiente, tiene que ser real, tiene que ser auténtica, tiene que ser cierta. Contrario, no puede ser una amenaza alucinada. Yo no puedo decir como víctima, me he sentido amenazado porque le vi muy grande, pero esa persona es grande, pero nunca no tuvo la intención de robarte. Me sentí amenazado porque venía con una cara muy ofuscada, muy rabiosa, y yo pensé que me iba a robar. No, la Corte Suprema señaló primero que tiene que haber una amenaza inminente, o sea que tiene que estar real, cercana, y que esa amenaza inminente, real y cercana, tiene que ser real, cierta, real o auténtica. No cualquier amenaza puede configurar el delito de robo. ¿Y qué es lo que pasó para que la Corte Suprema haya emitido este pronunciamiento? Los imputados señalaron que no cometieron ningún delito de robo porque el solo decir una palabra sobre eso como se reproduce en la casación, apúrate mierda, reconcha de tu madre, dame el celular, esas palabras no solo pueden representar una amenaza. Y lo que la Corte Suprema dijo, y es algo muy importante a tomar en cuenta, que la condición suficiente para la amenaza tiene que analizarse en el contexto situacional o secuencial de los hechos acaecidos que puedan aclarar que desde una perspectiva de la víctima se comunicó o existió un anuncio de peligro inminente para su vida o integridad física. Entonces, en el caso en concreto, era una señorita que estaba por la noche en un callejón pasando y tres sujetos le abordaron y estos comenzaron a decir estas palabras que ya le señalé pidiéndole el celular. La señorita no esperó que lo agredan y se lo entregó. Entonces el imputado decía, pero esa sola palabra soez no puede representar como una amenaza inminente. Y la Corte Suprema dijo, un momentito, hay que analizar en el contexto situacional. Si eres una mujer que se encontraba sola frente a tres sujetos en un callejón oscuro por la noche, es evidente que se encuentra frente a un peligro inminente y es una amenaza inminente y por lo tanto configura el delito de robo agravado. Muy bien, bajo ese contexto de amenaza que tiene que ser real e inminente, la pregunta que surge a continuación es que si las armas de fuego se puede considerar como tal para calificar como robo agravado. Recuerden ustedes que el delito de robo agravado en una de sus agravantes tiene robo a mano armada. La problemática que se presentó es que si este robo a mano armada, las armas de fogueo o de juguete podrían configurar el delito de robo a mano armada. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio este debate? Por lo siguiente. Ustedes saben que en el delito de robo agravado se protege, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pero es un delito pluriofensivo que no solamente protege el patrimonio, sino que también protege la vida o la integridad física de las personas. Por lo tanto, los que señalaban que el arma de fogueo o el arma de juguete no puede considerarse como robo agravado. ¿Por qué? Porque no tiene una entidad suficiente para dañar el bien jurídico, vida o integridad física. Por lo tanto, si no tienen una entidad suficiente para poner en peligro el bien jurídico, vida o integridad, no se puede considerar como un agravante del robo agravado. Por otro lado, los que sostenían la posición en contra decían, no se puede tener esta postura
porque estás analizando el delito de robo agravado desde la posición del sujeto activo. Lo que se tiene que analizar es desde la posición de la víctima, es decir, si la víctima logra identificar un peligro inminente para la desprotección o para la sustracción de su bien, para anular la resistencia y pueda ser desposeída de su bien. Finalmente, la Corte Suprema se decantó por esta segunda interpretación. ¿Y qué es lo que dijo? El amenazado con un arma de fuego comúnmente no puede apreciar a priori si se trata de una arma real o inminente, si está cargada o no está cargada. La utilización de un arma, ya sea propia, impropia, de juguete o cualquier arma, genera el debilitamiento de las posibilidades de defensa. ¿Se acuerdan? ¿Qué se debe entender por violencia? O sea, lo que busca, ya sea la amenaza o ya sea la violencia, es anular cualquier forma de defensa de su patrimonio del sujeto pasivo. Por lo tanto, dice la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 5/2015, no se preocupen que luego al doctor Álvarez le voy a mandar todas estas diapositivas que estoy utilizando acá para la exposición, les voy a mandar, ahí van a encontrar toda la información que yo estoy diciendo. No le quise poner para no distraer su atención. Bien, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Entonces, el empleo del arma, el sujeto activo se vale de un mecanismo cierto o simulado que lo coloca en una ventaja a reducir al sujeto pasivo. Por lo tanto, la Corte Suprema, tomando la postura de la segunda posición, señaló que el arma de juguete o de fogueo sí califica como un robo agravado. Sí califica como un robo agravado. Muy bien, pero lo que dijo la Corte Suprema en este acuerdo plenario que analizó sobre el tema del arma de fuego o de fogueo es que las variaciones sobre la autenticidad y funcionalidad de las armas de fuego sí son atendibles y exigibles necesariamente en los casos de tenencia ilegal de armas previstos en el artículo 279 del Código Penal. ¿Qué quiere decir la Corte Suprema? La Corte Suprema dice que un arma de fuego sí califica como robo agravado, aunque sea de mentira, aunque sea de fogueo o un segundo de fuego, sí califica. Pero, para el caso de tenencia ilegal de armas, no. No. Ahí sí tiene que ser un arma real, porque la tenencia ilegal de armas está sancionada porque genera un peligro común a la seguridad pública. Entonces, un arma de fogueo de ninguna manera va a poner en peligro la seguridad pública. Por lo tanto, la Corte Suprema dice que las valoraciones sobre la autenticidad y funcionalidad de los armas de fuego sí son atendibles, es decir, sí hay que tomar en consideración y exigibles necesariamente en el caso de tenencia ilegal de armas. Allí sí tiene que tomarse en cuenta que el arma sea real y que tenga funcionalidad. Por lo tanto, si estamos en un caso de un sujeto que utilizando un arma de fogueo o de juego comete un delito de robo a mano armada, solo será robo a mano armada. No podrá concurrir el delito de tenencia ilegal de armas. Muy bien. Siguiendo ese hilo de interpretación, ya lo hemos señalado, puede haber concurso real o ideal entre robo a mano armado y tenencia ilegal de armas. Repito, puede haber concurso entre robo agravado y tenencia ilegal de armas. La Corte Suprema fue categórico en el recurso de nulidad 1694-2009 Huancavelica decir que no.
Para la Corte Suprema dijo que estamos ante un concurso aparente de normas. Ustedes ya saben que es un concurso aparente, donde en los hechos habría dos ilícitos penales, pero en realidad, aparentemente, esta realidad es aparente porque un delito puede estar metido en otro delito. Para la Corte Suprema señala lo siguiente, que el delito de tenencia ilegal de armas, puesto que el hecho incriminado a los citados sentenciados se subsume al de robo con la agravante de mano armada, no siendo posible considerar esta circunstancia agravante como delito independiente de tenencia ilegal de armas. Existe un concurso aparente que configura en sí mismo el tipo penal de robo agravado. Yo tengo mi discrepancia sobre eso. Tengo mi discrepancia. ¿Por qué? Porque el tipo penal de robo agravado, la agravante es a mano armada. Y arma, hay múltiples tipos de armas, propias, las impropias. Un machete es un arma propia. Un palo es un arma impropia. Tú puedes también causar, con un palo, puede ser un arma contundente, amenazante, para también realizar un delito de robo agravado. Entonces, para calificar cuándo estaríamos dentro de un concurso aparente, el tipo penal te tiene que dar la fórmula legal exacta en el otro tipo penal. Por ejemplo, en los delitos tributarios existe, perdón, en los delitos aduaneros también existe el que comete delito aduanero con documento falso. Ahí ya te pone en la misma literalidad del tipo penal el documento falso. Entonces, tú no podrías decir un delito cuando también el documento falso ya está incluido en ello. Pero, sin embargo, en el delito de robo agravado, no dice el que comete con arma de fuego. Si diría el que comete con arma de fuego, ahí sí podríamos decir perfectamente que existe un concurso aparente porque calza exactamente igual. Pero el tipo penal dice a mano armada y puede ser cualquier tipo de arma, no necesariamente un arma de fuego. Desde mi perspectiva, considero que hay un concurso real, pero esto es el pronunciamiento, esta es la línea de interpretación de la Corte Suprema en la cual señala que sí existe un concurso aparente de norma y no existe concurso real. Muy bien, seguimos, que se nos valora. En esa misma línea del robo agravado, ¿es necesario la aparición del arma para condenar por robo agravado? Muchos casos, en la realidad de los hechos, resulta que los sujetos activos, cuando realizan la comisión del tipo penal, arrojan el arma. Pero la víctima o la cámara de videovigilancia o de seguridad interna, privada, pública, lo que sea, capta el momento que este sujeto, el sujeto activo, estaba utilizando un arma de fuego. Entonces, luego de que se lo interviene, se da con la sorpresa que no se lo puede encontrar el arma de fuego. Entonces, ¿es necesario que aparezca el arma para condenar por delito de robo agravado? Afortunadamente, la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2316-2015 Lima, señaló que no es necesaria la aparición del arma para condenar por robo agravado. Basta con persistencia de declaración de la víctima. La Corte Suprema, es más, haciendo el test de veracidad de la declaración de la víctima, dice, si la víctima en su declaración es veraz y dice que había un arma, por lo tanto, con esa arma logró el desprendimiento de su patrimonio, dice que es suficiente con ello. Pero no solamente podría ser con eso, sino podría ser como otros medios probatorios, como por ejemplo, como les decía, una cámara de videovigilancia. No es necesario que aparezca el arma para acreditar que el hecho se produjo con una mano armada. Muy bien. Entonces, hasta aquí vimos los dos elementos diferenciadores y constitutivos para ver cuando estamos ante un hurto o un robo. Violencia y amenaza. Vimos que la violencia es toda acción tendiente a romper la resistencia de la víctima y la amenaza
a toda acción idónea, real, para también romper la resistencia, neutralizar la resistencia de la víctima. Bajo esas dos premisas señaladas, la pregunta que les hago, el pepear, dar algún somnífero a alguna persona, para luego sustraerle de sus bienes, ¿es hurto o es robo? Ojo, la acción de pepear aparentemente no implica ninguna acción violenta frente a la persona. Tampoco ninguna acción amenazante, porque muchas veces se lo hace subrepticiamente. O sea, cuando no te da cuenta, lo pones algo en los vasos y esta persona lo toma y se queda dormida, y luego que se queda dormida, lo sustraes de sus bienes. La pregunta es, en esos supuestos, ¿estamos ante un hurto o ante un robo? La Corte Suprema, en la casación 328-2016 Junín, ha resuelto este problema. Y ha señalado que el hurto, que la acción de pepear es un auténtico delito de robo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque recuerden, señores, por eso yo les decía, la violencia tiene que ser entendida como cualquier acción destinada a neutralizar la resistencia de la víctima, a neutralizar. Entonces, lo que la Corte Suprema dice, que hacer que la víctima ingiera drogas surrepticiamente constituye de por sí un acto de violencia, en el sentido que disminuye la capacidad de resistencia del agente pasivo. Es por ello que el pepear considera una acción de robo. Ahí veo una pregunta que me están haciendo, luego al final lo respondemos. Hay que avanzar, porque tenemos muchos otros temas que queremos conversar. Algunas agravantes comunes entre robo y hurto. Hay dos agravantes que son comunes y que han merecido algunos aspectos problematizando y que ha merecido una respuesta por parte de la Corte Suprema. Es la agravante durante la noche y el concurso de dos o más casos. Durante la noche. ¿Por qué se problematizó el tema del agravante durante la noche? Porque nosotros sabemos, en Iquitos no anochece al mismo momento que en Lima, o lo que ha ido al norte, Máncora, no anochece al mismo momento que la Sierra. En Máncora a las 7 o 6:30 de la tarde estamos incluso en sol, estamos en plena luz solar, pero en la Sierra puede ser 6:30 de la tarde, ya puede ser perfectamente la noche. Entonces, ¿cuándo considerar al agravante noche para tipificarlo como esta agravante? Lo que la Corte Suprema ha señalado en el recurso de nulidad 3696-2013 ICA es que debe entenderse desde la perspectiva cronológica astronómica y no teleológica funcional. Por ello, la noche se define como aquel periodo durante el que una parte del globo terrestre deja de recibir luz solar. Por ende, permanece en oscuridad. O sea, todo va a depender donde ya no hay luz solar del globo para considerarse el aspecto de la noche. El otro aspecto es, el otro agravante es el concurso de dos o más personas. Ojo, el agravante del tipo penal de robo, de hurto robo, es concurso de dos o más personas. No dice de dos o más personas identificadas. Entonces, muchas veces creemos que si no logramos identificar al otro sujeto que participó en el delito, entonces no estamos ante un delito de robo agravado por el concurso de dos o más personas. No. Lo que la Corte Suprema en el curso de nulidad 415-2017 señaló que no se requiere identificar al otro para que se configure esta. Basta con que la agraviada identifique en el suceso fáctico que en ese hecho participaron más de una persona, dos o más personas, para considerar como la agravante de dos o más personas. Muy bien. Robo con muerte subsecuente y delito de asesinato de lesiones con agravante en el delito de robo. Otro tema que produjo un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema fue el acuerdo plenario 3-2019. ¿Por qué se dio este acuerdo plenario? No sé si ustedes recordarán, en aquellas épocas, falleció una persona, un estilista, Marco Antonio, creo que era de la farándula, ¿no? Y él había fallecido, se le había encontrado muerto dentro de su habitación, ¿no?
porque su pareja había ingresado, le quería hurtar y él apareció, se sorprendió y él lo mató, le quitó la vida. Entonces, a raíz de esto, se calificó como robo seguida de muerte, pero algunos decían que no es robo seguida de muerte, sino que es asesinato para facilitar la comisión de otro delito. Ese hecho es lo que motivó que la Corte Suprema emita este acuerdo plenario 3/2019. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema? Lo que dijo la Corte Suprema, básicamente, palabra más, palabra menos, es lo siguiente: que en el delito de robo con subsecuente de muerte es un delito pluriintencional. Es decir, es un delito preterintencional. Es decir, que la acción inicial es dolosa, pero el resultado es culposo. Repito, el robo seguida de muerte es un delito preterintencional. ¿Y qué quiere decir que sea un delito preterintencional? Que la acción inicial es dolosa, pero el resultado es culposo. A diferencia del asesinato para facilitar o ocultar otro delito, la acción siempre es dolosa para causar el asesinato. La acción siempre es dolosa para causar el asesinato. Por tanto, si se tiene un caso como el que había sucedido de este estilista Marco Antonio, si se tiene un caso donde el sujeto activo está realizando un robo, pero es sorprendido dentro de ese robo y en esa desesperación mata a otra persona para facilitar o para concluir su robo, sería el delito de asesinato para facilitar otro delito. ¿Cuál es ese otro delito? Robo. No es robo con subsecuente muerte. ¿Por qué no? Porque, como repito, el robo con subsecuente muerte es un delito preterintencional, que la acción inicial es dolosa, pero el resultado es culposo. Un ejemplo de que podríamos encontrar en robo subsecuente de muerte. Son los casos que han sido muy frecuentes aquí en Loreto, en algún momento, donde algunas personas se desplazaban en su motocicleta y venían otros dos sujetos en la motocicleta y jalaban la cartera a la persona que manejaba. Esta persona se desequilibraba, se caía y se golpeaba la cabeza y moría. Su acción inicial es dolosa, de jalar la cartera. No tenía la intención de matar. Pero puro prever que esa acción puede haber causado la muerte, sí. Por lo tanto, es culposo porque pudo haber previsto. Entonces, sería robo con subsecuente de muerte, porque su acción inicial de jalar la cartera, pero en esa circunstancia pudo prever que se puede haber caído, golpeó la cabeza y morir, le hace que se convierta en un delito de robo con subsecuente de muerte. A diferencia de lo que es el asesinato para cometer y facilitar otro delito, en la cual se requiere que la acción inicial siempre es dolosa. Es decir, la muerte siempre es dolosa. Muy bien. Seguimos. Ahora pasamos a un tema que también motivó un pronunciamiento, un acuerdo plenario por la Corte Suprema, referida al delito de hurto para la configuración del tipo base o el tipo agravado. A ver, nosotros sabemos que para la configuración del tipo base del delito de hurto se exige que supere la remuneración mínima vital. Eso está previsto en el artículo 444 del Código Penal. Entonces, lo primero que tenemos que advertir es que supere la remuneración mínima vital. Muy bien. Entonces, la pregunta que se planteó y que se abordó en este acuerdo plenario es que si para las agravantes se requiere esta misma exigencia, o solo es para el tipo base, o solo es para el tipo base. Repito, nosotros sabemos que existen dos tipos de hurto: hurto simple, que es delito, o hurto falta. Cuando estamos en un hurto simple que supera la remuneración mínima vital, y si no supera, es un hurto falta. Muy bien, muy bien. Pero
La problemática que se presentó es que si esta circunstancia, esta exigencia, es solo para el tipo base o también para el agravante. Ejemplo, si una persona ingresa a una casa habitada durante la noche, 2 o más personas, pero ingresa y solo se sustrae un celular que no valoriza más de 300 soles. Solo se sustrae un celular que no valoriza más de 300 soles. En ese supuesto fáctico, ¿estamos ante un robo agravado o ante un hurto falta? Porque es 300 soles. No supera la remuneración mínima vital. Esa problemática fue materia de abordaje en este acuerdo plenario. Los que postulaban que es un falta porque no se superó la remuneración mínima vital porque solo se sustrajo 300 soles, sería lo siguiente, que por el principio de legalidad, para que se considere agravante, primero tiene que superar que sea el tipo base. Por lo tanto, si no alcanzó a ser tipo base, no puede haber agravante. Así haya ingresado a una casa habitada, así haya sido 2 personas, así haya sido durante la noche, así haya sido mediante escalamiento, mediante la ruptura de obstáculos, pero solo sustrajo un celular de 300 soles que no supera una remuneración mínima, no puede considerarse tipo base y por tanto no puede considerarse agravado. La otra postura decía lo siguiente: no. Esa condición para superar la remuneración mínima vital es solo para el hurto simple. En nada afecta la funcionalidad para el tipo agravado. Estas fueron las 2 posturas. Finalmente la Corte Suprema, lamentablemente, postuló y se adecuó, adoptó la segunda postura. Es decir, aun cuando ingreses a una casa durante la noche, 2 o más personas, una casa habitación, pero solamente te llevas un reloj que pueda estar valorizada a 20 soles, ya es un robo agravado. A pesar de que el bien sustraído no supera la remuneración mínima vital. Esto lo hizo la Corte Suprema, dijo la Corte Suprema, es política criminal del legislador sancionar independientemente el agravante del tipo base. Hay mucha discrepancia sobre este pronunciamiento de la Corte Suprema, muchísimas discrepancias, ¿no? Para los que hemos hecho turno, ya que estamos más de la base 40, muchas veces teníamos estos casos en concreto, íbamos a la comisaría, decíamos, ¿cuánto cotiza el bien? Estos hurtos, ¿cuánto cotiza el bien? No llegaban ni a 500 soles y le dábamos inmediatamente libertad y remitíamos los actuados al juez de paz, porque consideramos que por principio de legalidad, al no superarse la remuneración mínima vital, no puede ser un tipo básico, menos va a ser un tipo agravado. Pero finalmente esta ha sido la decisión de la Corte Suprema. Continuamos. El delito de apropiación ilícita y su diferencia con el delito de hurto. ¿Qué es lo que generó esta doctrina jurisprudencial en la casación 301-2011 en Lambayeque? Ustedes conocen, es bastante conocido, acá las casas comercializadoras de víveres. Estas casas comercializadoras de víveres utilizan a otras personas, recaudadores, donde van y dejan los productos y luego de cierto tiempo van y recogen esos productos y muchas veces, dejan esos productos y recogen el dinero de estas personas donde dejaron el producto, van y le tienen que entregar a la empresa. Esa es la problemática que se presentó en esta casación. ¿Por qué? Porque se señalaba lo siguiente: la empresa es dueña del producto, propietaria del producto. Este tercero, que es el recaudador trabajador, no es propietario del producto. Solo va y deja la mercadería y cobra el dinero. Entonces, ¿qué delito le debemos atribuir a este tercero? Se planteó
de que no había ningún delito. ¿Por qué? Porque no es propietario de nada. Y como no es propietario, porque el propietario es la tercera, es la tercera persona, no puede ser tampoco autor de hurto, pero tampoco puede ser autor de apropiación. Esa fue la postura de una sala de Lambayeque. La Corte Suprema le enmendó la plana y le dijo lo siguiente, que sí se califica la conducta del recaudador que va y deja un producto y recibe el dinero, está haciendo en comisión y tiene la obligación de devolver, por lo tanto sería la apropiación ilícita. Distinto es el caso, dijo la Corte Suprema, del recaudador cajero que está en la misma empresa. Si esa persona que es un recaudador cajero se sustrae el dinero y le mete a su bolsillo, ahí será hurto, ahí no será apropiación ilícita. Pero si ese recaudador sale de la empresa, va, deja producto y cobra dinero, y ese dinero se lo apropia, se lo expolia, dice la Corte Suprema, será apropiación ilícita. Muy bien. Me está ganando el tiempo. Vamos con el acuerdo plenario 2-2012 sobre extorsión y receptación. ¿Qué es lo que pasó para que se haya dado este acuerdo plenario? Este acuerdo plenario se dio en Lima, ustedes verán, el año 2012, pero esto era una realidad muy seguida aquí en Loreto. Aquellas personas que eran víctimas de su motocicleta y luego eran llamados por sujetos desconocidos para decir, tenemos tu motocicleta, si quieres recuperarla, le pedían una cantidad de dinero, y si no le decían, si no, lo vamos a aniquilar, lo vamos a destruir, lo vamos a canibalizar. Entonces, ese suceso fáctico comenzó a suceder en Lima. Acá ya era común. Comenzó a suceder en Lima, pero con automóviles. Entonces, ahí se presentó la problemática y qué delito debía subsumir, extorsión o receptación. Eso era la problemática que se presentó. Y lo que en buena cuenta la Corte Suprema dijo lo siguiente: si el intermediario que ofrece la ubicación o recuperación de vehículo hurtado, robado, a cambio de una contraprestación económica, anuncia que va a desaparecer el vehículo, se va a canibalizar el vehículo, si no da el dinero, se está ante un delito de extorsión. Pero si solo dice y señala que va a ayudar a recuperar ese bien, que te va a ayudar a ubicar dónde está tu bien que te han hurtado, y no señala absolutamente nada de que si tú a cambio no das una contraprestación y se va a canibalizar, si no existe una amenaza hacia la destrucción del bien, estamos ante un delito de receptación. Pero lo que dice la Corte Suprema es algo acá extraño. Dice lo siguiente: pero esa amenaza tiene que ser seria, real. Por lo que todo anuncio inverosímil o falso no podrá calificar por idoneidad para la modalidad extorsiva que se examina. Incluso, señala la Corte Suprema, el engaño sobre la capacidad de restitución que requiere la gente y se puede convencer a la víctima y luego de esta un desprendimiento a su favor, no podrá constituir extorsión. O sea, si alguien se fanfarronea, decir, mira, yo tengo tu bien, pero si no me lo das, te lo voy a canalizar, ¿no? Te lo voy a canibalizar. Pero resulta que nunca tuvo la información, es un fanfarrón, se quiso aprovechar de la situación de desesperación de la víctima. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? En este caso, si el anuncio es inverosímil, no será extorsión. ¿Qué será? Dice, no podrá constituir extorsión, pero sí constituye estafa. Para la Corte Suprema señala que un anuncio inverosímil, falso, un fanfarrón, no es extorsión. Para la Corte Suprema sí puede ser estafa. Pero un momentito, habíamos visto minutos antes que para la protección del derecho penal tiene que ser bienes jurídicos lícitos. Entonces, si tú estás acudiendo a una forma ilícita, porque no es el procedimiento, recuperar un bien no es el procedimiento regular lícito.
Cuando tú recuperas un bien, tienes que la policía denunciarlo. Aunque no confíes, pero tienes que denunciarlo. Tratar de recuperar por tu propio medio con otras personas dentro de un mundo ilícito, no te estás exponiendo, te estás auto exponiendo tu dinero. Entonces, ¿dónde está la idea de que el derecho penal protege bienes jurídicos lícitamente adquiridos? La Corte Suprema acá en esta acuerdo penal dice que podría ser aquel persona fanfarrón que anuncia que tiene el vehículo, pero en realidad no tiene ninguna información, es un fanfarrón. No puede ser no puede ser extorsionador, pero sí es un estafador. Hay que tener mucho cuidado con esto y en todo caso habría que analizarlo a la luz de la última casación sobre los bienes jurídicos lícitamente adquiridos. Muy bien. Dos últimos temas y terminamos para pasar a la ronda de preguntas. Obligar a una persona que haga retiros bancarios constituye robo o hurto. Este tema ha sido muy frecuente en los exámenes del Consejo Nacional de Magistratura, porque se prueba el siguiente supuesto fáctico que ocurrió en la realidad y que emitió y motivó una casación por la Corte Suprema. Una persona, una señorita que estaba en un mall, salió y luego aparecieron otros sujetos y le comenzaron a un arma de fuego y le condujeron hasta el banco, luego sacó dinero, de ahí se fue a un mall, sacó productos y todo, y se fueron a 3, 4 lugares más y le obligaron a sacar cosas y dinero. Entonces la pregunta que existía ahí, ¿en qué estamos? ¿Estamos ante un robo o ante una extorsión? Y se generó todo un debate y la Corte Suprema dijo finalmente que esto es un acto de extorsión. Muy bien. A ver, y último tema, la preexistencia y valoración del bien en los delitos patrimoniales. Nosotros ya sabemos que en el Código Procesal Penal, tanto con el código, el nuevo código, el viejo código, el nuevo código, señala que hay que acreditar la preexistencia del bien en los delitos patrimoniales. Pero ojo, ya la Corte Suprema ha señalado uniformemente ya que no basta con facturas, con boletas, sino como existe libertad probatoria, se puede incluso probar con la declaración de la víctima, con la declaración de la víctima. Por eso, no aceptemos la postura de que si no hay boleta, si no hay factura, no has acreditado tu preexistencia, porque la propia Corte Suprema, en el recurso de nulidad 2144 y más, allá hay varios, ha señalado que con la declaración de la víctima se puede acreditar la preexistencia de bien. Y el otro es la pericia valorativa. En el artículo 201 del nuevo Código Procesal Penal señala que la valoración de los casos o bienes para la determinación del perjuicio en los casos de daños se hará pericialmente, salvo que no resulte necesario por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su simplicidad o evidencia. Entonces, tú no vas a hacer, he visto muchos casos como instancia superior, señalar que el agraviado no ha cumplido con presentar su pericia, que no es función del agraviado, sino del Ministerio Público. Aparte de que no se puede exigir en todos los casos. Si es de fácil estimación, por ejemplo, si te están denunciando el daño de una puerta de fierro, tú fácilmente puedes hacer una estimación de una puerta de fierro o con otros medios igualmente que te puedan acreditar si eso supera o no la remuneración para configurar daños, delito o daño falta. Sobre esto, la Corte Suprema, en la casación 234-2013 Moquegua, en un caso en concreto estimó que la calidad de maestro de obra de un testigo era suficiente para acreditar la cuantía del daño sufrido en un caso en concreto. Con esto, la Corte Suprema validó la declaración de un obrero, sin necesidad de ser un perito o un profesional, porque era parte de su actividad y él perfectamente podría calificar la estimación del daño sufrido a un bien que se había denunciado. Muy bien, tuve que correr para poder llegar a poder conversar sobre los temas. Espero haber cubierto sus expectativas y quedo llano a las preguntas que crean conveniente. ¿El doctor Álvarez está? No.
Acabo de ver no completa una pregunta que dice, en cuanto a la amenaza, la pericia psicológica se puede considerar, por supuesto, por supuesto. Miren, acá tengo un recurso de nulidad, la 1694 Bancabelica, que señala que es en el contexto de un arma de fuego. El delito, perdón, no es esto, no es esto. La amenaza como criterio diferenciador tiene que ser inminente. Se puede acreditar incluso con la declaración de la víctima. Y esa declaración de la víctima, si está reflejada en un informe psicológico donde demuestra que hubo efectivamente una amenaza con una condición de suficiente entidad real, cierta y auténtica, si se refleja en un certificado mucho mejor, porque la Corte Suprema solo nos da como punto de partida la sola declaración de la víctima y debe analizarse en el contexto situacional, como el caso que le ponía a una señorita que caminaba por la noche y apareció 3 sujetos y le dijeron palabras oesas. Eso ya fue suficiente con la declaración de la víctima. Pero si a eso lo vas a reforzar como una actividad probatoria, una pericia psicológica, excelente, perfecto, perfecto. Verdad que me están haciendo preguntas, pero no puedo visualizarlo. El doctor Álvarez era quien tenía que leerle, yo no sé cómo leerlo. A ver, no sé, a ver, voy a tratar de ver si puedo entrar. Chat, quizás acá. De los gestos, comportamientos, ya, acá sí estoy visualizando. A ver, de una pregunta, de los gestos, comportamientos, número de personas puede determinar la amenaza inminente. Por supuesto, es lo que decía, ¿no? En la casación 496-2017, la Mayeque, como les repito nuevamente, les voy a enviar todas las diapositivas. La Corte Suprema señaló que la amenaza inminente tiene que ser real, cierta y auténtica. ¿Y eso cómo se determina? Del contexto situacional o la secuencia de los hechos acontecidos. A ver. Acá hay otra pregunta, no logro verla. Concurso de 2 o más personas, necesariamente configurar sobre la base de coautoría. Claro, no existe 2 autores separados independientes, ¿no? Salvo que exista un autor, un partícipe. Acá me pregunta, ¿el concurso de 2 o más personas necesariamente debe de configurar sobre la base de coautoría? No necesariamente, porque recuerden ustedes que en un evento fáctico puede haber autores y pueden haber partícipes, los colaboradores, pero ya hay 2 o más personas. No, la norma penal no hace referencia a la participación de un autor con el partícipe, no. Dice 2 o más personas. No necesariamente tiene que ser coautor. Puede haber un autor, como puede haber también un colaborador, un partícipe. A ver, si me permiten. En cuanto a la amenaza en los delitos contra el patrimonio, se puede valorar la pericia psicológica. Bueno, ya lo respondí esto. A ver, otro. Si el bien que se sustrae tiene un contenido sentimental moral para el agravio, ¿puede activarse el aparato estatal para investigar el hecho? A la sustracción del bien, el bien, ya le hemos señalado que la Corte Suprema ha indicado en el acuerdo plenario, primero, que para que sea hurto base o básico, tiene que superar la remuneración mínima vital. Pero, si se presenta un agravante, aun cuando no se supera la remuneración mínima vital, sí se puede postular por un robo agravado, independientemente del valor sentimental. El valor sentimental en el derecho penal no tiene valor. A ver. Mi registro, si se me escucha, sí. Bueno. Listo. Ya no veo más preguntas. Agradecerles por su participación, doctores. Si hubiera otra pregunta más, por mi parte, le agradezco por su paciencia y el tiempo de tomarse para escucharme. Parece que el doctor Álvarez tiene problemas de conexión. Yo me despido con ustedes hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.